Hola, Emi. Ay, vos sabés que te iba a hablar también, pero están grabando.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Ailín, Seferina, Emilia, Leandro, Leonardo, Mauro y Victoria. Estamos 8 en el aula. Bueno, bienvenidos. Les comento que simultáneamente con la clase estoy en la mesa final también, pero me van a dar el ok para presentar la mesa y después me quedo en silencio como oyente nada más. No quería que pierdan la clase de hoy, así que bueno, estoy con la compu y el celular a la vez. Cualquier cosa, me detengo unos minutitos, me aguardan y hago la presentación del examen y después seguimos. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van con las lecturas, con los tiempos, con los temas? ¿Hay alguna duda? No, yo por mi parte no tengo ninguna duda. Voy leyendo, pero tranqui. Bien. Todavía, por suerte, falta bastante. Sí. Bien, Ailín también comenta acá. Sí, falta tiempo, pero bueno, vieron que pasa rápido el tiempo. Pero bueno, lo importante es que puedan ir leyendo medianamente durante la semana, por lo menos ir adelantando un poco. Bien, bueno, el tema que nos convoca hoy es el de la unidad 9, que es la solución de controversias. Lo que voy a hacer es proyectarles unas diapositivas. Por supuesto, ustedes tienen bibliografía en la unidad. Hay una parte que vamos a tratar de obviar o hacerlo bastante rápido, que es las generalidades del sistema de solución pacífica de controversias, porque esto lo pueden leer de cualquier bibliografía, incluso es una caracterización general de lo que es las distintas formas. Los medios pacíficos de solución que prevé la Carta de Naciones Unidas en su artículo 33.1 es un enunciado que deja librado a las partes la forma de resolver la controversia. Así que primero voy a hacer un pantallazo de esas 2 o 3 diapositivas y después vamos a entrar de lleno al sistema de solución de controversias para las inversiones extranjeras, ¿no? Dentro del programa está dentro de los procedimientos a tener en cuenta. Y vamos a dejar lo que yo tenía preparado, lo que yo quería darles hoy también sobre solución de controversias en el derecho del mar, para las próximas semanas, lo vamos a ir mechando. Así que ahora ya les comparto esa imagen. Ya les comparto. Bueno. Acá estamos, compartir. Esto también se los puedo subir, tengo que ponerme al día con las cosas que quiero subirles para que no queden, para completarlo. Igual ya con la bibliografía de la libro de cátedra ya están bien provistos de material. Pero bueno, hoy solamente quiero usar esto en un PDF, incluso lo sacado de la compu, porque no encuentro el PowerPoint. ¿Cuál es el sistema general de arreglo de controversias que establece la Carta de la ONU y es el artículo 33.1 que pueden ver ustedes? O sea que esto lo vamos a pasar rápido para evitar repeticiones. Bueno, es muy libre la elección por parte de los sujetos, de los estados que están en la controversia, es decir, son formas todas no judiciales, son todas formas a libre elección, quiero decir, de las partes, bueno, tienen algunas cosas en común, que es, primero, la autonomía de las partes en cuanto a su elección,
La celeridad, muchas veces no se dependen de los plazos de los organismos judiciales, y también quizás la forma de las partes de ofrecer prueba o de la fuente o del derecho que se utiliza, normalmente parte del convenio de las partes. Es decir, un tribunal por ahí cuando tiene que dirimir una Corte Internacional de la Haya, por ejemplo, un conflicto de soberanía o de limitación de algún espacio territorial o marítimo, tienen que no solamente advertir toda la prueba que recibe de los estados en la controversia, sino que a su vez ponerse a investigar, digamos, y estudiar cómo es el caso y qué bibliografía y qué precedentes hay al respecto. Cuando las partes eligen el método este alternativo, es como que está más delimitado el derecho aplicable, porque surge de un acuerdo, de un tratado específico, y de acuerdo al método que se utilice, bueno, se resolverá exclusivamente en base a esa documentación, esa fuente ofrecida. Y me refiero más que todo en este aspecto al arbitraje, ¿no? Que es una de las formas más utilizadas en el tema de solución alternativa de controversias. Disculpen estas interrupciones, pero que estamos a la espera del alumno final y no aparece nadie, pero bueno. Bien, vamos directamente a la siguiente imagen. Los procedimientos no jurisdiccionales son básicamente los que estaban en el artículo anterior que les mostré, pero acá algunas características de la negociación y de la investigación, ¿no? En la investigación, la columna que pueden ustedes advertir a la derecha, tiene que ver más que todo, quizás no como un método autónomo, independiente, sino como complementario a otro, es decir, cuando se busca determinar los hechos motivos de la controversia, y bueno, luego ver cuál es el derecho aplicable. Quizás no es una forma ya de resolver la controversia, sino es un previo, una especie de recopilación de información y de datos para luego elegir una de las otras formas alternativas, ¿no? Y bueno, básicamente la negociación es una de las formas más utilizadas en el derecho internacional contemporáneo, sobre todo, es decir, sobre todo cuando hablamos de relaciones internacionales tan complejas, en las que no se esté dependiendo de la nacionalidad de las partes, que no se esté, digamos, dependiendo de la elección del foro, del tribunal, sino que lo que hacen son las cancillerías de los estados negociar para encontrar una solución alternativa y evitar pasar a un arbitraje o un arreglo judicial. Así que la negociación se pone en primer lugar porque es lo primero que hacen las partes al advertir una situación de controversia o una de concordancia en la interpretación de alguna de las normas del acuerdo. Se hace por diplomacia directa, como acabo de decir, y tiene no demasiadas formalidades, sí, por supuesto un respeto en cuanto a la transmisión, a la comunicación, y lo que puede a veces fallar es que en algunos casos la diplomacia está más aceitada en algunos países que en otros, entonces pueden surgir algunas asimetrías en cuanto a la forma de solución de controversia. Bien. Conciliación, la columna de la izquierda, y mediación y buenos oficios, ¿no? La conciliación también es otra de las formas utilizadas para resolver la controversia. Me aguardan un minutito que justo entro acá al examen, disculpen la desprolijidad, pero es para evitar perder la clase. Aguárdenme, por favor.
Bien, aquí estoy nuevamente. Bien, aquí estoy, disculpen la desprolijidad. Seguimos con compartiendo pantalla y estamos en la columna de conciliación, la cual es una de las más usadas luego de los arreglos de la negociación previa, y casi antes de un arbitraje siempre se pasa a una conciliación. Es un acercamiento de partes, es para determinar los hechos de la controversia más que todo, y tratar de evitar llegar a una controversia definitiva, es decir, tratar de cerrar el problema en esa instancia, y se ha dado mucho en casos de controversias limítrofes, o sea, para arreglo de límites o delimitación definitiva de límites entre los estados. Y la otra forma, que la resumimos en esta otra columna, que es la mediación y los buenos oficios, es también utilizada ha sido utilizada en el caso de mediación en la Argentina en muchas oportunidades. Disculpen que acá estoy con este tema multitask a la vez. Bien, vamos a los procedimientos jurisdiccionales. Los procedimientos jurisdiccionales básicamente son el arbitraje y el arreglo judicial. El arreglo judicial lo dejamos en esta instancia, no vamos a hablar del mismo, a través de cualquier organismo de las Naciones Unidas, puede solicitar, o los estados partes pueden solicitar la intervención de esta instancia jurisdiccional, y por excelencia ustedes ya conocen a esta altura que es la Corte Internacional de Justicia la que ejerce esta forma de resolución de controversias. También hay otros tribunales, como la Corte Penal Internacional, que es un tribunal específico para crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio, que forman parte de la columna, ¿no es cierto?, de arreglo jurisdiccional. No vamos a analizar esto, sino que nos vamos a quedar con la columna de la izquierda, con el arbitraje en particular. El arbitraje, hoy por hoy, es por excelencia la forma utilizada por los estados para ir previendo el posible conflicto, y se trata por acuerdo, por tratado. La cantidad de árbitros también, generalmente son números impares, con algún árbitro de nacionalidad de las partes, y un tercero imparcial, pero esto es todo manipulable por la autonomía de las partes, ¿no? Hay diferentes formas que las vamos a ver a continuación, de distintos tipos de arbitraje, pero que tienen como línea, digamos, transversal a todos, la autonomía de voluntad de las partes en cuanto a la forma del procedimiento, la elección de los árbitros y también el derecho aplicable. Yo diría que esto lo voy a saltear, directamente voy a ir a pasar al, porque son ejemplos de cómo son los arbitrajes. Directamente aprovecharía el tiempo que nos resta para el arbitraje internacional de inversiones, ¿no? Sí, me detengo en esta última imagen acá de la nulidad de los laudos, o sea, el arbitraje culmina con una decisión definitiva que se llama laudo, y el mismo básicamente tiene la característica de ser inapelable, precisamente porque es el sistema que las partes acordaron para resolver la controversia, pero sí admite en algunos casos algún recurso de aclaratoria o de revisión, o hasta podemos hablar de la nulidad, ¿no? La nulidad de un laudo porque vaya contra lo que han pedido las partes, o ha decidido de manera completamente contraria a toda la documentación y el pedido de las partes. Pero básicamente nos quedamos con el arbitraje en cuanto a la autonomía de las partes, a la flexibilidad, digamos, en cuanto a acortamiento de plazos, en cuanto a acortamiento de trámites burocráticos, también en cuanto a costos, porque las partes acuerdan cómo van a ser el pago de
de las costas, en ese caso, de los árbitros, y en definitiva el laudo definitivo. Así que esta pequeña introducción quería hacerles para pasar directamente al laudo de inversiones, ¿no? No sé si a alguno le suena este tema de las inversiones extranjeras, la protección de inversiones. ¿Tienen alguna idea? Puedan comentar alguno si lo ha escuchado, si tiene conocimiento de este tema. Bueno, ¿no? Bien, yo para por ahí ir más, avanzar más rápido y bueno. Pero no importa, porque realmente es un tema que corresponde al derecho comercial internacional, básicamente. Quizás tengan en las áreas comerciales una aplicación importante del tema arbitraje, de inversiones, incluso se hacen competencias de arbitraje, forman parte alumnos, ¿no?, de equipos muy interesantes, de la universidad siempre participa de ello. Así que bueno, vamos a empezar de cero en este tema. Ya les comparto la imagen. Pantalla. Bueno. Vamos al arbitraje. Esto en realidad es un material, yo el año pasado trabajé con compañeros de ustedes, con trabajos prácticos, sobre todo al comienzo de todo este sistema virtual. Entonces por eso tengo este material que no es sacado del libro de cátedra, pero bueno, aporta para entender un poquito o explicarlo. Estamos ubicados en un lugar que implica una relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. A ver, aguárdenme un momentito, por favor, que contesto acá. Disculpen, pero voy a dejar de compartir. Un segundito, por favor. Ahora sí, ya no lo voy a interrumpir más porque cerramos la mesa que no se presentó el alumno. Vamos nuevamente. ¿De dónde sale este tema del arbitraje de inversiones? Lo que está puesto acá es lo que introdujimos hace un ratito, es decir, la forma elegida por las partes, se suscribe por escrito y se prevé las futuras controversias que puedan surgir, en este caso que vamos a trabajar en materia de inversiones. Esto lo paso rápido también, porque tiene que ver con esa autonomía, ¿no? El número de árbitros, requisitos, el derecho aplicable, el procedimiento por el que se regirá el arbitraje, y el sometimiento al reglamento del tribunal arbitral respectivo, ¿no? Esto es una gran ventaja porque es tratado por las partes con anterioridad a la controversia. Acá está la propaganda que hice hace un rato de lo que es el arbitraje, ¿no? Es muy flexible,
es interesante porque el arbitraje en muchas ocasiones es sobre causas muy complejas, o sea, requieren o abarcan un panorama o un abanico de temas del derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho tributario internacional, finanzas internacionales, que, bueno, requieren una expertise importante que quizás si uno lo somete a un tribunal como la Corte de la Haya, que es un tribunal de 15 miembros, que ustedes ya conocen, con una disparidad de trabajo, o sea, tienen que resolver desde la delimitación de una plataforma continental hasta la interpretación de algún tratado, y de golpe tienen que tomar conocimiento de toda esta información. Casi es una rama del derecho internacional público, que es el derecho de las inversiones extranjeras. Entonces, por eso es muy utilizado este régimen. Y la confidencialidad, porque evidentemente uno no se entera de estas controversias hasta que el tribunal elegido dicta el laudo, seguramente, y siempre las audiencias son privadas entre las partes, y no existe esa publicidad de los informes como sí se conoce en materia de derecho internacional de los derechos humanos, que ustedes saben que, por ejemplo, la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana tiene la facultad de dar publicidad a las sentencias, ¿no? Y a los informes respectivos. Estas características ya las vimos, es obligatorio el laudo, se puede anular, es lo que dijimos, la nulidad seguramente va a tener que ver con una causal absoluta de nulidad, no nada que sea revisable, y los laudos son ejecutables. Precisamente esa es la herramienta, la segunda pata del arbitraje, es decir, que el laudo puede ser ejecutado en el territorio del Estado, que en el caso de las inversiones seguramente va a ser el Estado, el lugar en donde tenga activos enlatados, ¿no? Pero bueno, vamos directamente a el tema de las inversiones extranjeras. Disculpe, profesora. Sí, dígame. Recién no le escuché cuando estaba hablando de si era ejecutable, cuando dijo en el caso de las inversiones, ¿dónde sería ejecutable? Claro, en el caso de las inversiones, el lugar de ejecución, por supuesto, todo es pactable por las partes, pero el laudo generalmente se reconoce en el lugar donde está tratándose el arbitraje, o sea, puede ser el territorio de una de las partes o de un tercer estado, ¿no? Pero lo que importa es que la ejecución, que es cuando se va a hacer valer, en el estado vencido, digamos, el que tiene la obligación de cumplir con el laudo, el lugar que se va a utilizar será el lugar donde tenga activos el estado vencido, ¿no? Porque generalmente el laudo va a tener que ver con un incumplimiento de lo pactado en el Tratado Bilateral de Inversión, o la violación de alguna disposición económica que surja de ese tratado. Y bueno, el lugar elegido de la ejecución va a ser en donde tenga activos, es decir, donde tenga bienes sustentables, digamos, tangibles, el estado vencido. Pero bueno, nos adelantamos un poco al final, pero viene bien la pregunta. Hacer un pequeño raconto de esto tiene que ver con la primera parte que ustedes analizaron en la materia, de los sujetos de derecho internacional, de una figura, más adelante va a salir en las diapositivas, que se denomina protección diplomática. No sé si lo recuerdan, si lo vieron, protección diplomática, si les suena familiar. Bueno, esto tiene que ver con el principio de igualdad soberana de los estados. Por ese principio, ustedes saben que ningún estado puede ser juzgado en otro estado, es decir, no se puede obligar a un estado a demandar o ser demandado en el territorio de otro estado. Tampoco un estado puede, digamos, recibir demandas de otro estado por causales que no tengan que ver con actos de gestión, por ejemplo, porque un acto de gestión puede ser un acuerdo o un convenio entre los estados, que se diga que, bueno, determinado
controversia se va a llevar adelante, se va a resolver en un tribunal que esté en determinado país, por ejemplo, en Francia o Nueva York o en Ginebra, un tribunal arbitral, y se pacta el lugar, ¿no? La regla es cuando son actos sobre los cuales el Estado tiene inmunidad absoluta, que ahí, bueno, no hay un margen para litigar, porque se estaría violando, ¿no es cierto?, el derecho soberano, la soberanía de los Estados. Esto es un poco parafraseando, repasando la primera parte. Ustedes analizaron, creo que ya entró en el primer parcial, el tema de la inmunidad, ¿no? Inmunidad en diplomática, la inmunidad de Estado, ya lo hemos trabajado. Bueno, hay excepciones, como ustedes ya han visto en la legislación interna, pero ahí no tiene que ver, digamos, con los actos que realiza el Estado. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una inversión, es decir, un capital que tiene distintas formas? O sea, uno por ahí cuando habla de inversión se le relaciona con dinero o con acciones, títulos, pero la inversión toma muchas caras, muchos ejemplos, puede ser derechos de propiedad intelectual, patentes, puede integrar el concepto de inversión, desarrollo tecnológico o algún aspecto relativo a, digamos, a la transferencia de conocimiento o transferencia de tecnología. Bueno, la palabra inversión es muy amplia. ¿Qué pasa cuando un sujeto que sea un Estado, una persona física del Estado o una persona jurídica quiere invertir, llevar toda esa inversión a un tercer Estado? Si hay un conflicto, siguiendo las reglas del derecho internacional clásico, bueno, habría que atenerse a la nacionalidad. Es decir, bueno, estamos hablando de un inversor que tiene una nacionalidad distinta del Estado receptor de la inversión. Entonces, si estuviéramos al siglo XIX, digamos, hasta el siglo XIX, la figura jurídica que aparecería para resolver esa controversia sería la protección diplomática. ¿Qué quiere decir la protección diplomática? ¿Qué era? Era una forma de que tenía el estado de la nacionalidad de la persona física o jurídica de apadrinar sus derechos, no importa el lugar donde se encontrara. Es decir, el ejemplo les va a sonar. El régimen colonialista, en el periodo colonial de las grandes colonias, el régimen de mandato, ¿se acuerdan? Estamos repasando sujetos y pueblos, la parte originaria del derecho internacional. La potencia administradora, el que colonizaba, ejercía una protección de sus nacionales aun cuando estos estuvieran en otro territorio. Es decir, vamos al ejemplo del mandato de Inglaterra sobre la India, ¿no? Inglaterra tenía una administración, un mandato sobre la India, y esto implicaba dos cosas. Una, la extraterritorialidad de la ley, es decir, sus leyes internas las traspolaba, las exportaba a la India, de manera que sus nacionales, los propios británicos que se encontraban en Inglaterra, utilizaban la ley, o sea, la ley y el derecho aplicable era el británico. Esta es una forma de la extraterritorialidad de la ley. La otra forma era la protección diplomática. Cuando alguna persona física o jurídica en los territorios colonizados hubiese sufrido algún perjuicio, una interferencia o una restricción a algún derecho, vamos a hablar más bien de la parte comercial o económica, la nacionalidad británica era la que prevalecía, o sea que en ese caso el gobierno británico era el que ejercía la protección de su ciudadano en la India. Entonces era una relación de Estado a Estado, era Gran Bretaña con la India la que, digamos, litigaba en protección de ese nacional. Y así con todos los regímenes coloniales se caracterizaron por esto, por la extraterritorialidad de la ley y por la protección diplomática. Esta figura, bueno, duró bastante tiempo, no hace mucho podemos decir. Ustedes saben que el régimen colonial termina con, creo que lo hablamos en la clase pasada, con el fenómeno de la autodeterminación y de la liberación de los países y pueblos coloniales, de manera tal
que ya no era tan posible que las potencias detentadoras de mandato, de poder sobre regiones o pueblos coloniales siguieran protegiendo a sus nacionales, menos aún, digamos, de una manera positiva de los derechos humanos con el principio de autodeterminación. Pero lo que terminó por erradicar de raíz la protección diplomática fueron las relaciones comerciales. Es decir, el boom, digamos, de la interdependencia económica en el mundo, es decir, importaciones, exportaciones, la formación de sujetos muy complejos como grandes corporaciones. Cuando hablamos de una inversión extranjera, no estamos hablando quizás con un señor con nombre y apellido, sino que son varios señores, varias personas que son accionistas, una persona jurídica, asociado con un Estado. O sea, la complejización de las relaciones económicas internacionales hizo que no se pudiera utilizar este sistema de protección diplomática. O sea, estamos hablando de un clúster o un conglomerado de empresas inversoras pónganse en un cable o tendido de cables submarinos o un gasoducto que va por el mar Caspio y para exportar gas a toda Europa occidental. Hay un conflicto en el acuerdo de realización de ese gasoducto. ¿Quién, digamos, cuál va a ser el tribunal competente? Porque el gasoducto está traspasando de Asia hasta Europa. Entonces, hay muchos países, hay muchos sujetos, hay muchos legitimados. Entonces, el fenómeno del crecimiento mundial, de la economía mundial, de la interdependencia económica, hizo que, bueno, esa idea de la nacionalidad, de la potencia detentadora, cayera en desuso. Este tema de las inversiones extranjeras es el ejemplo por excelencia de dar por terminada esta ostentación de la nacionalidad o de la protección diplomática, ¿no? Entonces hay todo un régimen de un derecho especial de las inversiones que tiene que ver con la protección de las inversiones extranjeras que están realizadas en otros estados que por supuesto son distintas, la nacionalidad del Estado receptor es distinta del Estado inversor, ¿no? Entonces, ¿quién resuelve la controversia cuando hay una inversión extranjera vamos a decir, la Argentina, cuando hay un incumplimiento del acuerdo del Tratado Bilateral de Inversión? Bueno, tribunales ad hoc. Ahí viene digamos, el boom del surgimiento de estos tribunales. Uno de los primeros tribunales ad hoc fue la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, paralela a la Corte Internacional de Justicia que ustedes ya conocen, una de arbitraje que todo este tema de las inversiones nace con el arbitraje comercial de mercaderías. Lo sencillo, es decir, importar y exportar. Hay un conflicto, hay un incumplimiento de un contrato de exportación de un país a otro. Bueno, se rige por medidas de arbitraje comercial. Cuando ya la inversión ya no era exportar carne o oleaginosas o importar materias primas, sino que cuando hablamos de la inversión estamos transfiriendo tecnología para, por ejemplo, hacer el shale gas, por ejemplo, en Vaca Muerta. Hay una inversión de un clúster que está transfiriendo tecnología para ver cómo hace Argentina, cómo hace Neuquén y el país para extraer shale gas. Entonces ahí el arbitraje comercial del municipal, digamos, o la Corte Permanente de Arbitraje quedó un poco corta, digamos, sin mayor competencia. Entonces empezaron a aparecer tribunales arbitrales especiales para inversiones extranjeras. Y todos estos tribunales van a dejar de lado la protección diplomática que yo les comentaba. Es un conjunto de nacionalidades tan grande que hace que hubiese sido imposible decir, bueno, ¿cuál va a ser el Estado en el que va a litigar, donde se va a ir a litigar? No sé si hasta acá vamos claro, que comprendió esta pequeña introducción. Sí, por mi parte se entendió. Vamos bien. Bueno. Acá están ciertas características del tema del arbitraje de inversiones.
no requiere la intervención del Estado de la nacionalidad del inversor. Es decir, separa la inversión del Estado. Si bien hay un requisito de nacionalidad, porque en el arbitraje CIADI, que es el Convenio Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones, se exige la nacionalidad del que invierte para usar este sistema y el que recibe la inversión sean diferentes, en realidad no es solamente por una competencia por razón de la persona, para saber quién invierte y quién recibe la inversión, pero no para protegerlo diplomáticamente, ¿no? Entonces no hay una necesidad del Estado de la nacionalidad del inversor. Y el inicio del reclamo contra un Estado parte, un Estado parte estamos hablando del convenio de inversiones o del tratado bilateral o multilateral de inversiones, se constituye por sí solo con la aceptación de la oferta de arbitraje contenida en el acuerdo. Es decir, no va a haber excepciones preliminares de juez competente, o empezar a discutir si uno de los árbitros o uno de los jueces, ¿no es cierto?, puede estar dentro de algunas excepciones para poder litigar. Simplemente cuando hay un acuerdo internacional de inversiones y se ha pactado el arbitraje, el reclamo, hay un reclamo de una de las dos partes, ya implica la aceptación de este método. Por eso lo flexible y lo utilizado. Acá está lo de la protección diplomática, que les comenté hace un ratito, pero con cierta particularidad que hay que aclarar. Es una institución hoy por hoy en desuso, no tiene vigencia, no tiene viabilidad, pero en el caso del convenio CIADI, que el convenio CIADI es el convenio internacional para el arreglo de inversiones extranjeras, ¿no? Es un convenio que está vigente desde el año 1966, a instancias del Banco Mundial fue creado. Fíjense, por la época estamos hablando del impulso post-Segunda Guerra, ¿no? El arreglo de los acuerdos de Bretton Woods en adelante. Este convenio prevé que, en el artículo 27, ningún Estado contratante ejercerá la protección diplomática a sus nacionales cuando hayan pactado el arbitraje, salvo el incumplimiento o la no aceptación del laudo por el Estado contratante. O sea que queda un vestigio de protección diplomática que se va a poder ejercer cuando el Estado vencido en el arbitraje, digamos, que deba cumplir el laudo, no lo hace. O no lo acepta el laudo. Es decir, que recién ahí ese inversor va a poder obtener, digamos, el margen de acudir al Estado de su nacionalidad, y se verá si es un inversor persona física o persona jurídica, a ver cuál va a ser cuando tiene múltiples nacionalidades, va a ser de la nacionalidad efectiva, el que ejerza la protección. Entonces, pero es muy raro que se llegue a esa instancia, porque evidentemente el arbitraje trata de suplir esta complicación de la nacionalidad y la protección diplomática. Pero está previsto en este acuerdo. Bueno, estas siglas, ¿qué significan? Disculpe, profesora. Sí, sí. Disculpe que le interrumpa, pero dígame, no me quedó claro recién. Entonces, la protección diplomática solo quedaría habilitada cuando no se cumpla el laudo o no lo acepte. Exacto. Ah, bien. Es el único caso. Porque realmente, como ya les digo, es una institución en desuso. No hay, digamos, el mundo no podría estar funcionando actualmente, creo que ni tendríamos esta comunicación si se siguieran las reglas de la protección diplomática, ¿no? Porque es una forma de allanar las relaciones comerciales, la interdependencia económica, entonces, bueno, evitar el conflicto de cuál va a ser no solo el juez competente, sino el Estado, el lugar donde se va a
hacer efectivo, o se va a empezar la controversia y se va a hacer efectivo después todo el procedimiento. Salvo esta aclaración última, que es importante, que está prevista, por las dudas que algún laudo no sea ejecutado, no se quiera cumplir. Después viene algunas, para el que le interese, es una rama muy interesante del derecho para estudiar, el tema de la nacionalidad. ¿De quién estábamos hablando? ¿Sí? Porque la palabra inversor no es una palabra que se identifique con una persona física ni jurídica, es decir, puede ser la combinación de varias. Sí, también los accionistas tienen paralelamente la posibilidad de demandar, etcétera, que es lo que ha ocurrido en el caso de la Argentina cuando ha sido demandada en Nueva York por el tema de los bonos, los fondos buitres. Ahí eran personas físicas las que demandaban. Y esas personas físicas eran colaterales de un acuerdo, un tratado bilateral de inversión que había firmado la Argentina con países europeos, en el que se comprometía, ¿no es cierto?, al pago en dólares, y al incumplimiento del Estado argentino se demanda ante el tribunal del CIADI, uno de los países más demandados de América, o si no es el más demandado, es Argentina. Bueno, hay un procedimiento ante el CIADI para allanar o resolver la controversia. Paralelamente, lo que sucedió, ¿se acuerdan? Este gran este tema de los fondos buitres hace un par de años, incluso la interrupción de la navegación de la fragata Libertad, ¿se acuerdan ustedes? Estaba todo conectado con un tratado bilateral de inversión que sus preceptos no habían sido cumplidos, y la competencia había sido aceptada y firmada por la Argentina en Nueva York, que no es una situación que tenga que ver con los poderosos o las grandes potencias, sino que es lo que las partes acordaron. El convenio hablaba del Tribunal de Nueva York que iba a ser competente para resolver la controversia. Bueno, en definitiva, a tu pregunta, solamente la protección se dará si no se cumple o no se acepta el laudo. Estas palabras, estas letras corresponden a Acuerdo Internacional de Inversiones, el Tratado Bilateral de Inversión, sigue sonando, y el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones, ¿no? Es decir, son denominaciones sinónimas, que pueden, las partes pactan y establecen la forma. El bilateral es, bueno, entre dos partes. Argentina tiene firmados sendos acuerdos o tratados bilaterales, acuerdos internacionales de inversión, generalmente se dan como capítulos de otros tratados, un tratado de libre comercio, como dice acá, el Tratado de Libre Comercio de Canadá y América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, y acuerdos para la protección y promoción de las inversiones, ¿no? Estas, para que ustedes sepan que son las distintas denominaciones. ¿Cuáles son los pros y los contras? Por supuesto, cada uno puede sacar sus conclusiones, puede conocer el tema y decir, bueno, no, la verdad que no favorecen o sí favorecen, pero la biblioteca está dividida. El porqué de estos tratados bilaterales o acuerdos de protección o acuerdos internacionales de inversión simplemente va de la mano con el desarrollo económico. Es decir, desde que la economía se expandió y se hicieron interdependientes los países en cuanto a su desarrollo, que el boom del surgimiento de estos acuerdos, ¿no? Fomentar la inversión extranjera. Los que dicen que están a favor también piensan que es una forma de evitar la desconfianza que genera muchas veces los tribunales de los estados receptores, y que el arbitraje como medio de solución entre el inversor y el receptor resuelve de manera más rápida y se llega a una solución más coherente, ¿no? Por supuesto que está a favor de poner en la balanza un montón de cosas positivas. Lo positivo es
es que se necesita la inversión extranjera, salvo estar en una situación, digamos, de autosustento, que lamentablemente no hay ningún país en el mundo que se autosustente, digamos, incluso hasta las grandes potencias en ese margen de interdependencia. Y los que están en contra es, bueno, es la otra parte de la balanza del otro lado, un poco recelo en cuanto a la soberanía, porque estamos abriendo las puertas a otras jurisdicciones, quizás ante una necesidad económica, renunciando a ciertas cosas, a veces, y que esto sí es verdad, muchas veces las cláusulas son muy favorables a los inversores, pero también hay que estudiar el tema, digamos, este es como un mini resumen de las dos columnas de la biblioteca, ¿no? Las inversiones, el derecho de las inversiones surge en los países desarrollados, es decir, Estados Unidos es el primero que fomenta este tipo de acuerdos. Es decir, que no hay una biblioteca del subdesarrollo que diga, bueno, cómo deberían ser o qué cláusulas deberían tener. Es como que el subdesarrollo se tuvo que adaptar a como llamaban el estándar mínimo para 1926, era el estándar de las naciones civilizadas. Fíjense ustedes, eso lo vieron cuando la composición de la Corte Internacional de la Haya, ¿no? En el estatuto habla de la representación de las naciones o pueblos civilizados. ¿Se acuerdan? Que está también en la Carta de la ONU esa impronta de la civilización, la no civilización. Bueno, las inversiones vienen de esa civilización, que hoy podríamos considerarla algo discriminatorio, pero bueno, de dónde viene la inversión. Y una de las cosas interesantes es que Latinoamérica tiene una particularidad muy grande en cuanto a ser estados receptores de inversión, porque las demandas son contra países receptores de inversión, la mayor cantidad de demandas. Entonces, es una buena oportunidad para crear una biblioteca, ¿no? Un fundamento de qué mejoras se requerirían para este derecho de las inversiones, ¿no? Un tema es la contradicción. Yo les recomiendo, al que le gusta este tema o el que tenga ganas de seguir estudiando después algo, métanse en este tema de arbitraje de inversiones, porque es lo que está y es lo que se va a acrecentar cada vez más. Sobre todo porque el tema del Estado es una cosa que se va a ir reduciendo cada vez más al mínimo necesario y van a ser el mundo manejado por otros actores no estatales, como está sucediendo. Entonces, las relaciones económicas internacionales se van a manejar con esos actores no estatales. Bueno, fuera de eso. Las cláusulas de estos acuerdos, AII, API o TBI, ¿no? Básicamente van a tener disposiciones relacionadas con las obligaciones del inversor, cómo tienen que ser las inversiones, qué obligaciones tienen. ¿Qué es una inversión? Esto también es importante porque es amplísimo. Además, el convenio CIADI no trae una definición expresa de lo que es inversión. ¿Cuál va a ser el mecanismo, ¿no? El arbitraje, cómo el arbitraje, cuántos árbitros, cuál va a ser el reglamento, etc. Y va a permitir o no que, de hecho, todos y más, todos los sistemas de arbitraje, estos acuerdos, prevén la conciliación, ¿se acuerdan que hablamos hace un rato? O los buenos oficios previos al arbitraje, o vía diplomática, todo lo que sea alternativo antes de entrar al litigio a través del arbitraje. Los plazos. No es común, digamos, en estos tratados, un sistema de controversias de Estado a Estado, que sería el caso de que el Estado no cumple el laudo, ¿no? En realidad, estos acuerdos tienen convenio de, digamos, una parte de solución de controversias entre Estado receptor e inversor. Pero, bueno, puede ser que algunos incorporen esto.
sí definir bien qué es inversor, sí definir quién es Estado contratante. Es decir, ese es como el ABC de este tipo de acuerdos. Esto, fíjense que no necesitan, digamos, no van a tener que estudiarse toda la jurisprudencia del derecho de inversiones o los laudos, pero me parece que es interesante que conozcan las leyes o las normas aplicables, ¿no? Porque ante un tratado bilateral de inversión, un tratado es ustedes ya saben que ya lo estudiaron con la Convención de Viena, lo explicamos hace unos días, es un tratado internacional entre un Estado y un inversor. Entre un Estado y un inversor. Ese tratado tiene sus normas especiales, es decir, si hay una controversia, el mismo tratado establecerá la forma de resolución de controversia. Pero otra cosa es las consecuencias de ese tratado, es decir, un tratado bilateral puede tener efectos, ¿no? en la jurisdicción del Estado receptor de la inversión, tanto a nivel nacional como provincial, o sea, nacional, provincial, local. Entonces, cuando se va a hacer efectivo ese tratado a nivel local, de la inversión se va a poner en funcionamiento, puede haber alguna controversia de aplicación, alguna cuestión que tenga que ver con el derecho administrativo, el derecho laboral local, el derecho tributario local. Entonces, hay aspectos de ese tratado que, si bien nace como un acuerdo entre dos sujetos de derecho internacional, los efectos tienen efectos locales, son efectos locales, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que ustedes sepan que hay aspectos de un tratado bilateral de inversión que se pueden discutir a nivel local. A nivel internacional, al arbitraje, bueno, de acuerdo a lo que dice el tratado, pero los efectos prácticos, muchas veces el foro, el que se va a elegir, depende de la controversia, ¿no? Es decir, puede haber aspectos laborales, aspectos ambientales, ¿no? Aspectos de derechos humanos también que toquen o estén muy cerca de los efectos de ese tratado. Entonces muchas veces ese foro va a ser el foro que va a utilizarse, el foro local. Esa cláusula que se pone del foro local se llama fork in the road, que es el de bifurcación, el tenedor en el camino, ¿no? Es vos tenés, llega a un lugar que o vas al sistema de solución de controversias del tratado o el sistema local. Y el Estado nacional muchas veces ha querido elegir siempre el local, pero no es lo mismo, porque la controversia puede ser o puede surgir por la violación del tratado. Entonces no es el foro local, sino que el foro pactado, el tribunal arbitral. Fue después resuelto en la cláusula del foro en un caso, a ver si lo tengo acá más adelante, Vivendi, el caso Vivendi contra Argentina en el Centro de Arreglo de Invenciones Extranjeras, que dividió este acuerdo, se divide directamente o allana esta discusión en cuanto a reclamos contractuales y reclamos en virtud de los tratados. Y pongo un poquito una frase del caso: un Estado puede violar un tratado, simular un contrato y viceversa, ¿no? Esto en virtud de lo que, fíjense acá el último párrafo, si la base de la reclamación es el incumplimiento de un contrato, se hace el foro local, ¿no? Supónganse, se me viene lo de Vaca Muerta, que en alguna de las poblaciones del norte de Neuquén, en todo lo que significa esta inversión, se contrata personal y no se le hagan los aportes patronales o no se, digamos, no se paguen los sueldos, etc. Bueno, eso que hay que revisar el tratado bilateral de inversión o hay que ejecutar estos efectos en un foro local. Eso es una cosa.
Ahora, si el incumplimiento es del tratado, que supóngase el Estado argentino suspende el acceso o el permiso para seguir desarrollando Vaca Muerta o shale gas o lo que sea, entonces el foro de elección no va a ser el local, sino que va a ser lo pactado en el tratado. Por el artículo 27, ¿se acuerdan que vimos de la Convención de Viena? Que el Estado no puede oponer el derecho interno para no cumplir el internacional. Bien. Esto también lo dijimos. Profesora, disculpe, Sí. le hago una consulta. ¿Qué es En la ese? diapositiva anterior, cuando se refiere y hace la distinción, Sí, esta. ¿a qué se refiere cuando dice si la base de la reclamación es el incumplimiento del contrato? ¿Qué contrato sería? Bueno, precisamente cuando es como tercerizar la actividad. Hay un tratado entre la Argentina, que es el Estado receptor de la inversión, y el cluster de inversores que van a desarrollar, supóngase, un aspecto de lo que es Vaca Muerta. Por ejemplo, las perforaciones o alguna tecnología de perforación. El acuerdo va a tener, el tratado internacional tendrá sus disposiciones con todas estas cláusulas que mencionamos hace un rato, ¿no? El derecho aplicable, si hay una controversia, qué tribunal interviene, cómo es la intervención, cláusulas o estándares mínimos de protección del trato al extranjero. Bueno, es como un formalismo, como un modelo de contrato de bilateral o de tratado, perdón, de bilateral de inversión a nivel Estado receptor inversor. Ahora ese tratado hay que hacerlo efectivo en el derecho interno. Entonces, no solamente pasa a nivel nacional, sino que tendrá que tener un acuerdo con la provincia de Neuquén, por ejemplo, que va a ser, digamos, legitimado para reglamentar o buscar la manera de hacer efectivo esa transferencia de tecnología que fue pactada en el tratado. Y se me viene un ejemplo así sencillo, es decir, bueno, vamos a hablar de el personal o las maquinarias o los permisos, por ejemplo, de uso. Todo esto tiene que ver con el foro local, o sea, no va a estar previsto en el tratado bilateral. Es decir, siempre lo que se haga a nivel local, el contrato local va a cumplir con el objeto y fin del tratado, para no impedir o no poner trabas, pero va a haber una instancia que va a tener un operario manipulando la perforación o la tecnología necesaria para el shale gas, ¿no? Y ese acto por el cual vemos ese operario, o como se fueron desarrollando algunos pueblos en el norte de Neuquén, que hay un desarrollo amplísimo, bueno, ahora está un poco paralizado por todas estas situaciones de pandemia y cambios de paradigma entre gobiernos de hace 4 años y el de ahora, teníamos un desarrollo de lo que es, por ejemplo, la construcción de viviendas para la gente que iba a ir a estar trabajando en Vaca Muerta. Bueno, eso se reglamenta con un contrato. Y eso es el foro local. No sé si queda claro. Lo mismo cuando se hace un gasoducto, cuando se hace una represa, o, por ejemplo, en los 90, cuando se privatizó toda la Argentina y todo lo que es luz, por ejemplo, viene de un inversor extranjero. Francia es la que, digamos, obtuvo, digamos, los derechos para el desarrollo de la energía, digamos, de la luz, y bueno, la gente que trabaja en la electricidad, en las compañías que vienen los inversores extranjeros, vienen con la Argentina en relación local, o sea, hay un foro local. Y las normas laborales, seguridad social, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el artículo 14 bis de la Constitución, eso es potestad local, ¿no? El foro local. No sé si queda claro a tu pregunta. Sí, ahora entendí. Gracias, profe. Bien. Es un poco trasladándolo, ¿se acuerdan del caso Manauta? Nada que ver porque es inmunidad de Estado. Pero ¿se acuerdan del caso Manauta? Una cosa es la relación, el derecho de delegación que tiene la embajada rusa en la Argentina. Es como traspolar un pedacito de Estado ruso en
un territorio argentino, ahí tiene inmunidad absoluta la embajada. Ahora, la embajada tiene cocinero, jardinero, un señor que va a arreglar las luces cuando se corta. Bueno, ahí hay un foro local. ¿Entienden? Es similar el ejemplo. Bueno, el arreglo amistoso. El arreglo amistoso y conciliación, que son las dos cosas con las que comenzamos la clase, están previstos en el convenio CIADI. Es poder exigir el agotamiento de las vías administrativas previas para el arbitraje. Este convenio, el convenio sobre arreglo de controversias de inversiones extranjeras, es un convenio, como les comenté, a instancias del Banco Mundial, está vigente desde 1966, previó, así como otros acuerdos, la posibilidad de agotar la vía interna, es decir, no la vía interna de ir, bueno, vamos a primera instancia a que interpreten el tratado, sino entre las partes directamente conciliar la controversia en cuanto a la interpretación, o cuando alguna de las partes entiende que la otra está incumpliendo directamente el acuerdo. Por eso lo interesante es que acá el manejo de los medios alternativos es importante, ¿no? Más, puede resolverse por un mero encuentro, una audiencia entre las partes. Muchas veces también interviene la diplomacia, como dijimos, la negociación diplomática. Se evita, ¿no?, todo un proceso que puede llegar hasta ser, bueno, puede llegar, no, es costosísimo. No sé si se acuerdan que, bueno, Argentina hace, vamos a decir, 4 años, más o menos, para el año 2017, terminó de pagar lo que debía de los laudos CIADI, con dinero obtenido del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Este último gran préstamo que se solicitó en la última administración fue para pagar los déficits de, bueno, yo diría 70 años antes, pero vamos a decir 12 años anteriores, más los compromisos de estos laudos arbitrales. ¿Para qué? Para lograr después seguir con las inversiones, este mecanismo de las inversiones extranjeras, ¿no? Entonces, para evitar dejar a un lado, es decir, un incumplimiento, que el Estado no cumple, directamente no da señas de querer arreglar la controversia, se va a un arbitraje, es costoso. Ahora, lo interesante es poder, previamente a ese proceso, llegar a un arreglo negociado, ¿no? Y por eso prevé, por el principio de buena fe, el arreglo amistoso, la conciliación, o sea, que todas estas cosas que parecen no usadas son prácticas y rápidas, digamos, para evitar después costos más grandes, ¿no? No vamos a hablar por ahí de detalles de cuáles tratados tienen, cuáles no. Todos los acuerdos bilaterales de inversión, todos los tratados bilaterales de inversión y los de CIADI incorporan esta posibilidad de solución amistosa previa al arbitraje. Bueno, esto es como que es el arreglo, este convenio CIADI que vengo mencionando desde el comienzo, que es un convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, como, fíjense, vigente del año 66, tiene su propio centro CIADI, que es su centro de arbitraje, de arreglo de diferencias relativas a las inversiones. Creada a instancias del Banco Mundial, fíjense bien la fecha, es interesante porque es todo el fenómeno de el periodo después de descolonización. Entonces, ¿cómo hacían las potencias detentoras de la administración y el mandato a seguir teniendo trato con las regiones, los países que lograban su independencia? Bueno,
se insta el surgimiento de este sistema. Un consejo, bueno, tiene el presidente, el presidente del Banco Mundial, y un secretariado, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de jurisdicción tiene? Ya quiero ir terminando, no son las 49 diapositivas que ven acá, estamos casi ya en la mitad, ya terminando. Las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante y un nacional de otro Estado contratante. Esa es la jurisdicción CIADI. Las partes hayan consentido por escrito someterse al CIADI, no basta ratificar el convenio del 66, hay que aceptar la competencia de este tribunal arbitral. Los laudos son obligatorios, no apelables, y la ejecutoriedad, que hace un ratito hablábamos, se da normalmente en el lugar donde el Estado vencido tiene activos, y a su vez el cumplimiento tiene que ser como una sentencia firme dictada por el Tribunal del Estado, equiparable a una sentencia firme. Las excepciones, la inmunidad de ejecución, que es lo que pasó con la fragata Libertad, ¿no? Los accionistas que habían demandado por fuera del tratado bilateral, por fuera de la demanda al Estado argentino, al no aceptar la reformulación de la oferta que había hecho la Argentina, buscaron activos en todos lados y bueno, ejercieron el embargo de la fragata, recordarán ustedes, en Ghana, que finalmente no se libera la fragata porque no tuvieran razón los inversionistas que no aceptaron la oferta hecha por Argentina, sino porque la fragata tiene inmunidad por ser un buque de guerra, ¿no? Pero bueno. A su vez del CIADI hay otros mecanismos, ¿no? Hay un reglamento, digamos, que enmienda, bueno, el CIADI tiene un reglamento que está enmendado, está vigente, se hizo en el 2006, está vigente desde el 2010, pero el mecanismo complementario es para diferencias que no surjan de la inversión. Se dio, por ejemplo, en el caso de Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, como solamente a la altura del surgimiento de este tratado, solo Estados Unidos era parte del CIADI, había controversias que empezaron a surgir, se creó un mecanismo complementario, ¿no? Y ese mecanismo complementario no se va a regir por las normas del CIADI y su reglamento del 2010, sino por este convenio de Nueva York del año 58 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales. Que, a diferencia del sistema CIADI, esas sentencias arbitrales de procedimiento complementario sí pueden ser revisadas por el Tribunal Nacional, ¿no? Todo lo que venga del CIADI, son estas demandas que yo les comentaba que tenía Argentina, más de 50 demandas ha tenido, no son apelables, o sea, no se pueden revisar. En cambio, si el mecanismo utilizado es este complementario para otro tipo de controversias que no tengan que ver con directamente con la inversión, sí son revisables. Bueno, a ver. Otro reglamento, simplemente esto no van a tener que, no se preocupen de tener que saberse todo el reglamento del CIADI, ni todo el reglamento del mecanismo complementario, ni este otro mecanismo del UNCITRAL, o este es el sistema de tribunal que yo les decía permanente, tribunal de arbitraje permanente para compraventa internacional de mercaderías, que es cuando surge todo este mecanismo de arbitraje antecedente de las inversiones, ¿no? Esto es otro mecanismo que pueden elegir las partes de arbitraje, tampoco ninguno es tribunal, sino que son, digamos, árbitros, que son las partes las que eligen quiénes son dentro de una lista que prevé este organismo,
Y ese mecanismo de compraventa internacional de mercaderías lo puede, este reglamento, las partes pueden utilizarlo dentro del CIADI o en la Corte Permanente de Arbitraje o en la Corte Internacional de Arbitraje de Londres. O sea, es como si fuera un reglamento autónomo que se puede usar independientemente del tribunal arbitral que intervenga. Lo que sí es que son revisables por tribunales nacionales, ¿no? Porque se aplica esta convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. Que los que no son revisables son los del CIADI, del convenio CIADI, no son revisables. Bueno, acá tienen otras instituciones, no tienen que memorizar ni saberse de memoria todas, pero sepan que el comercio mundial está siendo resuelto y las controversias por estos organismos y no por tribunales ni nacionales ni internacionales, ¿no? Bueno, vamos a, ya habíamos dicho, ¿cuál es la competencia que tiene, en este caso vamos al CIADI, al convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados? Es la diferencia de naturaleza jurídica que surja de una inversión. Es decir, y es básico, el objeto y fin del tratado va a ser la inversión extranjera. Entonces, en ese caso, si hay una controversia en el significado, la competencia en razón de la materia la va a tener el CIADI. ¿Qué es una inversión? Bueno, en el caso del CIADI no establece definiciones. ¿Cuál es la fuente? Digamos, ¿cómo se sabe, digamos, qué es una inversión? La fuente es el Tratado Bilateral de Inversión, depende de lo que diga el tratado, ¿no? Acá, en esta diapositiva, tienen ustedes lo que es inversión para el Tratado Bilateral entre Argentina y Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, habla de todo elemento del activo definido según las leyes y reglamentos de las partes contratantes, en cuyo territorio la inversión es realizada y admitida de acuerdo a este convenio, en particular, aunque no exclusivamente, comprende, y acá vienen todos los ejemplos, ¿no? Bienes muebles e inmuebles, derechos reales, hipotecarios, derechos de prenda, acciones, cuotas sociales, títulos de crédito, derechos de propiedad intelectual, ¿no? Valores, procedimientos técnicos, que cuando yo hablaba de lo de vaca muerta, concesiones comerciales, bueno, toda discrepancia que haya en cuanto al término inversión es la competencia por razón de la materia. La fuente es el Tratado Bilateral de Inversión. Porque el convenio CIADI es amplio, no da una definición expresa. Depende del tratado. Ahí viene la autonomía de voluntad. Y la costumbre, la parte costumbre internacional en materia de competencia por razón de la materia, tiene que ver con los estándares, es decir, cómo se trata al inversor extranjero, que no haya discriminación, con la idea de la nación más favorecida. Bueno, son ideas, digamos, que vienen siendo como principios generales que sirven para interpretar el concepto de inversión. Pero sepan ustedes que sobre qué debe versar la controversia es sobre lo que es inversión. Razón de la persona. Bueno, ¿quiénes son las partes? Es la diferencia, ¿no? El Estado contratante y el nacional de otro Estado contratante, de acuerdo a la convenio CIADI. Inversor de una parte contratante y la otra parte contratante en un tratado bilateral de inversión. ¿Qué diferencia hay? El tratado bilateral, por ejemplo, el de recién que mencionamos con Gran Bretaña, son dos partes, el inversor de una parte contratante y la otra parte contratante. ¿De qué? ¿Contratante de qué? Del tratado bilateral. En cambio, el CIADI hay que ser parte del convenio CIADI, ¿no? Además de, bueno, pueden tener otro tipo de relaciones bilaterales, pero si se van a tener al convenio CIADI, tienen que ser las dos partes del convenio, ¿no? Es un tratado bilateral que se crea
a los efectos de la inversión, entonces las dos tienen que ser parte del tratado bilateral. El inversor puede ser persona física o jurídica. Eso ya lo habíamos dicho. Y para la solución de controversias, bueno, ahí está, depende si es una controversia que se va a basar si se acepta el sistema del CIADI, tiene que ser parte del CIADI, o si, como vimos hace un ratito en la otra diapositiva, es parte del tratado bilateral de inversión. El procedimiento no los voy a marear con esto. Sesiones, audiencias, fases orales, escritas, un laudo definitivo. El derecho aplicable es sencillo, el derecho aplicable, ustedes saben que esto es algo bien complejo, pero parte de lo acordado por las partes. Normas que surgen del acuerdo, del tratado bilateral de inversión o el acuerdo internacional, o el acuerdo para la protección o promoción, la norma del sistema de solución elegido, o sea, si el convenio CIADI, si hay algún aspecto relevante del derecho interno del Estado, por ejemplo, acá lo que está en el segundo párrafo, la legislación interna, derecho comercial, tributario, societario, administrativo, el contrato, que era el foro local. Y si no hay nada, nadie dijo nada en un contrato medio sin prever esta situación, el tribunal aplicará, en el último párrafo acá, la legislación del Estado que sea parte, incluyendo las normas de derecho internacional privado y el derecho internacional que pudiera ser aplicable. Fíjense lo laxo que es, lo flexible. Es raro que no se establezca cuál es el derecho aplicable, pero la base en las grandes controversias que hay en el CIADI tienen que ver con ¿qué priva? ¿Lo que el tratado bilateral o el acuerdo de partes o el convenio de CIADI? Porque el tratado bilateral de inversión es fuente, pero pueden elegir el sistema CIADI, el arbitraje CIADI. Pero el arbitraje CIADI dice esto, que el tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo todo el derecho internacional. Entonces viene la controversia de cuál es el derecho aplicable. No queda allanado la discusión. Bueno, y por último, los laudos son obligatorios, no apelables, se pueden aclarar, se pueden revisar si aparece algún hecho que puede influir en la decisión, se puede interpretar. Recuerden que no son objetos de una ¿cómo es? De revocación o de apelación a nivel interno, cosa que sí los laudos de los convenios que no son CIADI sí se pueden modificar. ¿Se puede pedir la nulidad? Sí se puede pedir la nulidad, lo que pasa es que hay que probarlo. Acá tienen los ejemplos, ¿no? Que haya una extralimitación de las facultades, que haya corrupción, ¿recuerdan cuando vimos la Convención de Viena? De algunos de los miembros del tribunal, un quebrantamiento grave de una norma de procedimiento, un laudo no fundado. Bueno, es posible. Sí, es posible pedir las nulidades de los laudos arbitrales. Quiero adelantar. Acá está lo que al principio me preguntaba una de las compañeras, ¿no? Es decir, el reconocimiento del laudo CIADI. El reconocimiento del laudo se da generalmente en el lugar donde se está llevando a cabo el arbitraje. Reconozca el estado donde está llevándose a cabo el arbitraje, y la ejecución donde tenga acá, como ponemos al final, activos ejecutables. Y los otros laudos que no son CIADI, el de Comisión de un CITRAL, del Compraventa Internacional de Mercaderías, y los mecanismos complementarios del CIADI, ¿se acuerdan que eran para aquellos que no eran de controversia sobre inversión? Es
la ejecución del laudo está sujeta a la legislación nacional del lugar donde se busca la ejecución, esta convención del 58, y de acuerdo a las normas de procedimiento vigente en el territorio donde el laudo es invocado. Es obligatorio para las partes, el CIADI, ejecuta en su territorio las obligaciones pecuniarias impuestas por él, como si fuese una sentencia firme, ¿se acuerdan que dijimos? Y ojo con esto es un recordatorio que casi todos los laudos CIADI se critica o se los asocia con lo de la Fragata Libertad, pero bueno, eso fue colateral, nacionales que no aceptaron la propuesta argentina y buscaron la ejecución de bienes del Estado argentino fuera del país, en este caso la fragata que tenía inmunidad. Así que bueno, alguien que se ha retirado, muy bien, no hay ningún problema, pero con esto tratamos de tener en tiempo récord dentro de la hora el tema de solución de controversias. No sé si fue apabullante o se aburrieron o más o menos rescatan algo, pero bueno. No, fue medio, es cierto de que hay mucho material que usted tiene que dar, por eso hay que ir bastante rápido, pero yo creo que después esto sirve como base y después uno con la lectura complementa. Exacto. Es más o menos tener una idea de estos mecanismos alternativos. No van a tener plazos, seguramente no se preguntará plazos ni exactamente una vez que se presenta en la demanda, toda la parte procesal, ¿no? Evidentemente, conocer, digamos, estos mecanismos que están utilizados, que Argentina es una de las grandes demandadas y bueno, tiene todavía pendientes muchos laudos por cumplir. Pero bueno, es un poco mostrarles un método alternativo, no judicial, jurisdiccional, pero no judicial. Así que bueno, disculpen las interrupciones al principio, pero teníamos ese temita de coincidir la clase con el examen, pero lo pudimos sobrellevar. Mientras tanto ustedes respiraron un poco mientras yo me desaparecía un rato. Así que bueno, gente, si no tienen dudas, preguntas, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, en la que comenzaríamos hablando de Derecho del Mar. Bueno, profe, buenísimo. Nos vemos Bueno, la semana que viene. Bueno, buen fin de semana. Muchos saludos. Gracias.